En videos pasados hablamos de tarjetas de presentación dinámicas, así como tarjetas de presentación de V-Card. Hoy te quiero mostrar una nueva innovación que te va a asombrar y son tarjetas de presentación con realidad aumentada, así como esta. Te voy a enseñar el paso a paso para que puedas lograrlo y no tienes que tener ninguna experiencia previa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Te voy a enseñar inclusive cómo realizar un negocio alrededor de esto. Para empezar, vamos a requerir dos herramientas poderosas, ambas en su versión gratuita. La primera es Canva, donde vamos a diseñar nuestra tarjeta de presentación. Te voy a enseñar el paso a paso para que lo hagamos juntos. Y al final vamos a crear el proyecto de realidad aumentada. Una vez que lo creemos, vamos a integrarlo al diseño nuestro y nos va a quedar una tarjeta de presentación como esta, pero con la realidad aumentada integrada en el código QR. Así que no te despegues y sigue paso a paso este tutorial para que le puedas sacar el mayor provecho. El primer paso es realizar el diseño y para eso vamos a utilizar Canva. Si aún no sabes utilizar Canva, te voy a dejar el link en la descripción de este video y también hay algunos tutoriales en mi canal para que vayas y los empieces a ver. Una vez que ingresamos a Canva, este es el menú principal. Vamos a diseñar una tarjeta de presentación. Para empezar, vamos a irnos aquí donde dice crear un nuevo diseño, le damos un clic y vamos acá y ponemos tarjeta de presentación horizontal y ya con esto nos abre un diseño completamente en blanco. Algo muy importante es que la versión que estamos utilizando de Canva, como sabes, es la versión gratuita. No necesitamos la versión Pro para realizar esto. Ahora, aquí como sabes, puedes utilizar alguna de las plantillas que ya viene predeterminada en Canva. Aquí la única diferenciación que hay es los que aparecen con el icono de la coronita abajo son las versiones Pro, pero los que aparecen sin el icono puedes utilizarlos libremente porque son de la versión gratuita. En este caso vamos a utilizar una plantilla como base, vamos a utilizar esta, ¿ok? Vamos a utilizar esta y vamos a utilizar esta información, ¿ok? Vamos a eliminar esto, esta información la vamos a pasar acá arriba, ¿ok? Y esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir ubicándolo de acorde a nuestros gustos o preferencias. Y ya ahora sí empezamos con la edición. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el color a esto, vamos a ponerle todo en color rojo para que se diferencie y vamos a poner el fondo blanco. ¿Ok? Voy a diseñar un poco rápido para que nada más sepas cómo es que se diseña. Es muy sencillo, nada más seguirme los pasos, pero igual ahí puedes tomarte el tiempo, puedes retroceder el video, no hay ningún problema. Ahí lo tienes a tu disponibilidad. Igual te voy a dejar las marcas de tiempo para que navegues a tu comodidad, ¿ok? Entonces, siendo esto, vamos a ponerle entonces acá el nombre, Oscar. Ok, vamos a ponerlo acá. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner el nombre de usuario de las redes que vamos a poner a compartir. En este caso, este lo voy a eliminar porque es el mismo que este. Nada más le doy control D, duplica y nos vamos para acá y lo ponemos en el mismo sitio. Y aquí sí lo vamos a modificar, vamos a ponerle la página web que sería oscarleon.com. Ok, entonces esa sería la información que voy a poner dentro de mi tarjeta. Voy a seleccionar esto, lo voy a apartar porque voy a eliminar estos iconos. Estos iconos no me interesan. Los vamos a eliminar y ahora sí, vamos a empezar a colocarle los colores de marca. Esto voy a ponerlo por acá. Ok, y aquí voy a utilizar la tipografía de mi marca. Aquí ya la tengo guardado previamente en el kit de marca que me permite Canva guardar. Vamos a utilizar esto, vamos a utilizar color negro. Y acá vamos a utilizar la otra tipografía que tengo yo para subtítulos y vamos a utilizarlo igual en color negro. Ahora esto vamos a utilizar otra tipografía, otro color, perdón, acá. Y la tipografía que vamos a utilizar sería esta otra tipografía. Entonces ya ahí prácticamente lo ajusté a las tipografías y colores de mi marca. Este vamos a ponerlo de este color y listo. ¿Ok? Ahora vamos a agregarle una línea negra aquí abajo. ¿Cómo la agregamos? Con tocar R nos genera un rectángulo. Ese rectángulo lo podemos modificar a nuestros gustos o preferencias. Voy a hacerlo así, más pequeño. Y voy a cambiarlo en color negro. Y esto lo voy a posicionar prácticamente aquí abajo. Solo para que me dé una línea de separación. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle una foto mía por acá. Aquí vamos a irnos a elementos y buscamos el círculo que sería este. Vamos a colocarlo por acá. Y aquí puedes subir una foto tuya o bien algún logo de la marca.
En este caso yo había subido previamente esta foto, la arrastramos, la soltamos y listo, ya tenemos la foto. Ok, entonces prácticamente ya tenemos nuestro diseño. Aquí vamos a agregarle unos iconos. Para agregar los iconos acá de las redes sociales vamos a irnos a elementos igual y vamos a poner aquí Instagram, ok, logo, y le damos enter y ahí nos va a aparecer todos los logos de Instagram. En este caso vamos a utilizar este, lo hacemos pequeño y nos vamos a ir acá y lo vamos a colocar en la misma proporción. Ahora utilizamos el de YouTube, ok, y ya aquí tenemos el logo de YouTube. Podemos utilizar el que más nos guste. En este caso voy a utilizar este, lo vamos a hacer igual en la misma proporción y lo vamos a ir colocando por acá. Y ahora vamos a utilizar un icono de web. Vamos a ver qué nos aparece como un icono de web. Este me parece fenomenal, lo vamos a seleccionar, lo colocamos acá, tratamos de que sea prácticamente la misma proporción para que guarde esa proporcionalidad y se vea elegante. Esto vamos a bajarlo un poco y ya ahí lo vas utilizando de acorde a tus gustos o preferencias. Igual vamos a cambiar el color y vamos a ponérselo en un gris. Ok, ya ahí tenemos prácticamente nuestro diseño. Ahora le vamos a hacer la parte de atrás. Para hacer la parte de atrás igual vamos a duplicar, dándole en clic en los tres puntitos, le damos duplicar y ya tenemos la parte de atrás. Vamos a eliminar todo esto, vamos a invertir los colores. Este lo vamos a poner en el verde, ok, y el fondo lo vamos a poner en negro. Ok, ponemos el negro y ahora vamos a buscar el logo nuestro que lo tenemos acá y le ponemos el logo y listo. Ya tenemos el frente y el reverso de la tarjeta de presentación. Así de sencillo. Ahora ya tenemos nuestro diseño. Ahora vamos a irnos a la herramienta que nos va a permitir generar el proyecto de realidad aumentada. Esta herramienta la descubrí recientemente y estoy compartiéndola en primicia contigo, así que espero que le saques mucha utilidad. La herramienta se llama miwebar.com y aquí, como logras observar, podemos ver algunos casos de uso, como por ejemplo para hacer tarjetas de presentación. Podemos también presentar productos con respectivos precios, por ejemplo para el mercado inmobiliario, hacer algunos tours inmobiliarios, guías virtuales, marketing digital, automóviles, en fin. Aquí puedes ver los diferentes casos de uso que puedes utilizar con esta herramienta. Adicional, esta herramienta funciona tanto para PC como para Mac y tanto Android como iPhone, ¿verdad? Toda la tecnología de Apple ya está integrada con esta. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la versión que vamos a utilizar. Aquí donde dice precios, vamos a revisar rápidamente los precios. Nosotros vamos a utilizar la versión de creador. Esta versión de creador, algo muy importante, no es para uso comercial, es solamente para uso personal. Si ya quisieras utilizarlo para uso comercial, venderlo, comercializarlo y utilizarlo como un negocio, ya te recomiendo que te suscribas ya sea al plan Pro o al plan Ultimate, ¿ok? Aquí puedes ver las características de cada uno. Sin embargo, el que me interesa que veamos ahora es este, y aquí podemos generar hasta 5 experiencias con este proyecto. Ok, entonces vamos a registrarnos con algún correo electrónico. Es muy sencillo, no hay que poner ninguna tarjeta de crédito ni mucho menos. Una vez que nos registremos, este es el menú principal. Con este menú vamos a empezar a generar nuestro primer proyecto. Para crear este proyecto vamos a irnos aquí donde dice crear nuevo proyecto y aquí puedes ver las diferentes opciones que trae la herramienta. Por ejemplo, si tuvieras un restaurante, en la versión Pro te permite generar efectos de realidad aumentada para el menú. Imagínate todas las posibilidades que podemos lograr con esto. Si tuvieras algún producto, puedes agregarle a ese producto un código QR para que el cliente con un solo el celular pueda darle este efecto y puedes ver algunas características interesantes al producto físico que ya tiene. Y en fin, ahí puedes revisar cada uno de estos casos de uso para poder sacarle el provecho. En mi caso vamos a utilizar esta versión que sería para generar un código QR dentro de una tarjeta de presentación que es totalmente gratis. Adicional también trae, inclusive aquí dice próximamente, viene alguna inteligencia artificial, inclusive integrando realidad aumentada para la tecnología de los Vision Pro de Apple. Así que estoy ansioso para ver qué es lo que va a sacar esta herramienta para poder aprovechar esto. Ok, vamos a seleccionar el código QR y ya aquí nos abre el menú de nuestro proyecto. Aquí, como logras observar, aquí tenemos el proyecto. Si no tenés experiencia en por ejemplo modelado 3D o alguna herramienta de diseño,
No te preocupes, no tenés que tener ninguna experiencia previa, te voy a enseñar paso a paso para que lo puedas lograr y no vas a tener ningún inconveniente. Obviamente las personas que tengan más experiencia pueden hacer diseños mucho más elaborados. Yo te voy a enseñar lo básico y de ahí en adelante el límite es el cielo y ese te lo pones tú. Así que quiero que explotes tu creatividad con esto, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a diseñar. Entonces aquí vamos a ver un menú del lado izquierdo donde están todos los elementos que podemos integrar a este diseño y vamos a ir poco a poco. Podemos integrar imágenes, videos, modelos, modelado 3D, podemos integrar audios, textos, luces, ¿verdad? Y algunas formas. En este caso vamos a utilizar modelado o en este caso un efecto de una imagen en 3D. Ella trae una biblioteca, así que vamos a utilizar dentro de la biblioteca, vamos a buscar Instagram, ¿ok? Aquí nos aparece un loguito de Instagram en 3D, lo seleccionamos, ya nos lo lanza por acá, lo podemos mover como logras observar sin ningún inconveniente. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a bajar de tamaño. Para bajarlo de tamaño es, una vez que lo seleccionamos, nos vamos a ir a este menú del lado derecho y aquí donde dice escala, vamos a abrirlo y aquí nos dice escala total, vamos a ponerlo en 0.5, ¿ok? 0.5 y ya nos bajó el tamaño. Ahora sí, vamos a moverlo para acá y lo vamos a posicionar aquí abajo, ¿ok? Muy bien, aquí como logras observar, si lo movemos, ahí puedes ver que es un modelo en 3D, ¿ok? Todo muy bien, vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos a agregar otro modelo 3D, pero vamos a agregar ahora YouTube. Vamos a ver si tiene el logo de YouTube por acá, ahí está YouTube. Vamos a darle un clic, ya nos tiró el modelo YouTube, pero no los volteó, está al revés, no se preocupen, aquí lo vamos a corregir. Vamos a bajarlo de tamaño igual, vamos a ponernos acá, lo seleccionamos 0.5 y ya le bajamos el tamaño. Ahora vamos a rotarlo. Para rotarlo tiene su ciencia, ¿verdad? No es tan sencillo, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar este botón de aquí arriba, ok, lo seleccionamos y ya nos abre este círculo. Ya con este círculo nosotros podemos rotarlo, ¿verdad? Para arriba, para abajo, mira, prácticamente podemos rotarlo en la posición que nosotros queramos. Aquí lo que hay que hacer es simple y sencillamente tratar de ver cuál es la posición que queremos para que él obviamente rote en el eje que queremos que rote. Ok, yo creo que es para acá, le damos vuelta, ya lo tenemos ahí. Una vez que ya tenemos el icono y en la rotación que queremos, volvemos a tocar el icono del clic acá y vamos a bajarlo y lo posicionamos acá. Listo, dejemos unos espacios porque estos iconos son interactivos y ahorita te voy a explicar cómo se hacen, ¿ok? Ahora vamos a utilizar otro elemento, vamos a subir una imagen, ¿ok? Para subir una imagen es muy sencillo, nada más le damos clic acá y aquí ella trae, digamos, diferentes imágenes que puedes utilizar en la biblioteca que trae. Sin embargo, voy a subir una, ya la subí, aquí está, pero para subirla es muy sencillo, nada más le damos aquí donde dice subir y acá inclusive nos permite, si tuviéramos la versión Pro, generar con inteligencia artificial una imagen que queramos. Por ejemplo, nada más le damos el prompt y automáticamente nos genera la imagen. En mi caso ya teníamos una que habíamos subido, vamos a utilizar esta y la vamos a colocar por acá. Vamos a bajarle igual el tamaño, vamos a ponerlo en 0.5 y listo, ya tenemos este tercer icono, lo vamos a poner por acá. Entonces esto ya prácticamente estamos listos. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero subir un video, me permite subir un video, así que vamos a irnos acá donde dice video y vamos a decirle subir video. Aquí nada más es igual, le damos subir, escogemos el video que queremos, ¿verdad? Y listo. En este caso ya yo había subido un video que sería este, nada más le damos a dar un clic y él automáticamente abre este menú. Aquí podemos darle un autoplay. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona cuando escanea el código automáticamente le va a generar el play al video. En este caso le voy a decir que sí y esto es un loop, es decir que él me va a generar un círculo, nunca se va a terminar, finaliza y vuelve a empezar. En este caso voy a decirle que me haga el loop igual y le doy next y ya automáticamente me lanza el video. Aquí podemos ver el video y ahora este video sí lo voy a dar una posición un poquito diferente para que obviamente me genere un efecto ahí 3D. Entonces voy a moverlo un poco hacia el frente, ok, y ahí podemos acercarlo y ya podemos ver aquí prácticamente todo nuestro ambiente en 3D. Ok, ahora
ya tenemos el video, podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño, ya eso queda a criterio tuyo. Eso para ampliarlo nada más nos vamos acá, lo hacemos más grande o lo hacemos más pequeño, ¿ok? En este caso voy a hacer un poquito más grande, ¿ve? Muy grande, ahí, más bien, vamos a dejarlo igual en 1 para no hacer mucho loco por acá. Ok, queda en 1, ¿ok? Ahora, vamos a darle interactividad a estos otros iconos. Vamos a tocar este por acá y vamos a darle a Instagram. Vamos a irnos acá donde dice agregar acción y aquí podemos ver todas las acciones que podemos agregar. Podemos agregarle audio, podemos agregarle cualquier cantidad de acciones. En mi caso, yo quiero que se vaya a una página web. Aquí lo que hago es que copio mi perfil de Instagram, lo pego acá, la dirección URL y listo. Ahora me voy al de YouTube, el mismo principio, le doy agregar acción, me voy aquí donde dice página web, copio la dirección URL y la pego por acá, ¿ok? Y a la página web, el mismo principio, agregar botón de acción, página web, copio la página web y ahora me voy hacia acá y le pongo el icono y le agrego, en este caso, la página web y listo. Aquí prácticamente ya tenemos nuestro ambiente de realidad aumentada. Para previsualizarlo nada más vamos a tocar este botón de arriba donde dice previsualizar en inglés, que sería preview. Y algo muy interesante, recuérdese que él tiene audio, entonces mira qué interesante, me va a reproducir automáticamente el video. Mira, nada más le doy clic acá, le doy launch. ¿Marca profesional solo en redes sociales en la vida cotidiana? Todo, o sea, al fin y al cabo, y ese es el gran problema, tenemos que ser congruentes y esa es una de las cosas que me gustaría comentarles y profundizar un poco más. Ok, ahí ya vimos el preview, está funcionando perfecto. Ahora lo vamos a publicar. Para publicarlo nada más le damos aquí donde dice publicar, ok, y él lo que va a hacer es que me va a generar un código QR. Este código QR, si quieres, inclusive ahí desde la pantalla donde lo estás viendo, agarra tu celular, escanéalo y vas a ver que te va a abrir esta experiencia. En este caso lo que voy a hacer es que voy a descargar la imagen, ya la descargué y ahora sí, nos vamos a devolver a Canva, a nuestro diseño. Ok, recuérdese que este es nuestro diseño de Canva y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a subir el código QR, que sería este. Lo ponemos por acá y este es el código QR que vamos a utilizar en nuestra tarjeta de presentación. Y una vez que ya tengamos eso, lo imprimimos y nos queda esto, que sería nuestra tarjeta de presentación y el resultado final es este. Para escanear el código es muy sencillo, vamos a posicionarnos con la cámara del celular encima de la tarjeta y nos va a abrir el código QR. Vamos a darle un clic y nos abre esta aplicación. Una vez le damos launch y automáticamente le vamos a permitir a la cámara que pueda acceder. Y una vez que hacemos eso, la cámara, y ya aquí vemos el efecto de la orografía que nos genera. Ok, ahora vamos a ponerla acá para que vean la interacción que puede hacer. Entonces yo puedo ver estos iconos, podemos ver los videos, inclusive si toco el icono de Instagram, automáticamente se me va para Instagram. Ok, y así sucesivamente. Si lo sigo viendo, por ejemplo el canal de YouTube, toco y me voy para el canal de YouTube, como logras observar. Si sigo tocando, igual, aquí tenemos la página web, tocamos la página web y me direcciona automáticamente a la página web de Oscar León. Impresionante, ¿no? Imagínate todo lo que puedes lograr con esta herramienta. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, a los dueños de restaurantes generar menús en vez de ver los platillos con una foto, verlos en 3D. Yo me imagino inclusive algunas personas que puedan tener algunos productos físicos que puedan promocionar con esto, algunas promociones de descuento, cupones de descuento, que podamos utilizarlos con inteligencia artificial. En fin, yo creo que esto es el futuro y estoy seguro que con esto que acabas de aprender puedes inclusive hasta monetizar esto. Puedes venderle a restaurantes menús con realidad aumentada, a productos físicos, integrarle a esos productos realidad aumentada. Puedes generar campañas de marketing para ciertas marcas o negocios con realidad aumentada. En fin, aquí el límite te lo pones tú. Yo te enseño el camino, pero ahora te toca a ti ponerlo en práctica para sacarle el mayor provecho.
Ahora, algo muy importante es que si vas a comercializar esto, sí te recomiendo que te suscribas a un plan, ya sea Pro o Ultimate, que es el que te va a permitir poder comercializar el producto. Inclusive el branding de la marca, como vistes ahora, cuando le damos al código QR, nos aparece la marca, que es la marca miwebar.com. En este caso, podemos personalizarlo con el logo de nuestra marca o nuestra agencia o nuestro negocio. En fin, ahí te la dejo. Espero que le puedas sacar el mayor provecho. Si te gustó, déjame saber en los comentarios. Me encantaría retroalimentarme, porque esto en lo personal a mí me dejó bastante volado de cabeza. Y nuevamente, si te gustó, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos videos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.